del Señor. Marchando todos juntos como hermanos, cantemos la alabanza a nuestro Dios. Venid, entremos todos dando gracias. Venid, cantemos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos salva. Cantemos la alabanza a nuestro Dios. Cantando la alegría de vivir, llegamos a la casa del Señor. Marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos misterios sagrados, reconozcamos nuestros pecados. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Siria. Los instaló en Jalab, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían instruido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan sus mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres, y que las manifestaré por medio de mis siervos, los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón, porque habían hecho sus padres que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y la advertencia que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Repitan todos: escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Has sacudido la tierra, la has agrietado. Repara sus grietas porque se desmoronan. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo. Nos diste a beber un vino que nos hace temblar.
Tú, Señor, nos has rechazado y nos acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Nos ponemos de pie y cantemos el aleluya, por favor. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la primera lectura hemos escuchado cómo el reino del norte fue caído. La caída, el fin del reino del norte o de Samaria. Recordemos que después de la muerte de Salomón, hijo de David, el país de Israel fue dividido en dos reinos, uno al norte y el otro al sur. El mismo pueblo en dos reinos. Y recordemos que Dios es único. Y el pueblo de Dios también tiene que ser único, unido. Pero el pueblo de Israel, por razones de falta de respeto, de comprensión a la gente del norte, por razones políticas, el país fue dividido. Y el rey del norte no guió el pueblo de Israel en el buen camino. Sabemos la historia, que estos reyes fueron a servir otros dioses. Ellos buscaron sus propios intereses y no del pueblo. Tampoco ellos no ayudaron al pueblo de Israel o del norte a seguir, a adorar, a ser fieles a Dios, el liberador. Y en el siglo VIII ya se acabó el reino del norte. Y lo mismo iba a pasar con el sur. Y con la desaparición de estos dos reinos, entonces el pueblo de Israel no tiene rey. El único rey eterno es Jesucristo. Y que nosotros tenemos que servir día y noche, porque es el único rey
que está al servicio de todo el mundo. Él no busca sus propios intereses. Él, que es Dios, lo hemos visto con un buen ejemplo el Jueves Santo, el que es Señor, que es Dios, bajó para lavar los pies de sus discípulos. Y ese rey que va a morir en la cruz, no cualquier muerte, sino la muerte de cruz, es un rey servidor. Y es lo mismo que tenemos que hacer cuando nosotros tenemos el poder o cuando nosotros tenemos una responsabilidad. No hay que poner esa responsabilidad o ese poder o ese carisma a nuestro servicio, sino al servicio de los demás, al servicio de la iglesia, al servicio de los más necesitados. Y es lo que Dios está esperando de nuestra parte. Y en el Evangelio acabamos de escuchar, es importante ese fragmento de Evangelio para decir, nosotros cristianos, nosotros hijos, hijas de Dios, nuestra misión no es juzgar a los demás, es rezar, porque tenemos, y eso pasa creo que a muchos de nosotros, la locura, la tentación de juzgar. Por cualquier cosa estamos listos para condenar a los demás. Y lo peor es que la cosa por la cual estamos condenados a los demás, nosotros lo hacemos, pero no es público, lo hacemos, puede ser escondido, pero los demás, en vez de perdonar, juzgamos. Eso no sé qué, no es una buena persona, no sé qué, no. La persona ya ha hecho algo mal. Puede hacer una crítica, pero para ayudar a sacar de lo que está haciendo algo, una crítica positiva, para ayudar. Pero nosotros, prefiero decir nosotros, en vez de llamar o ir a Facebook, WhatsApp para hacer cuchilleo, mejor que voy a decir un Padre Nuestro. Voy a hacer una oración para que esta persona cambie como yo, que necesita también el cambio. Y nosotros, cuando hacemos una cosa, cuando nosotros hemos pecado, Dios no nos condena. Y nosotros tampoco no hay que condenar. A veces digo que hay gente que tiene boca en forma de lupa. Una cosa chiquita, lo hemos aumentado la dimensión. Ponemos zoom en él. Eso no está bien. Nuestra misión no es eso. Nuestra misión es ayudar a la gente, es aconsejar, es rezar, porque nadie es perfecto. El justo al menos peca 7 veces. Pecamos por pensamiento, por omisión, por acción. Pero no hay que ser solidarios en el mar. Y a veces la hipocresía llega más lejos. Delante de la persona le hemos hecho cumplimientos, lo que ha hecho está bien, correcto, aplausos, pero en su espalda es para criticar. Gracias a Dios, la crítica no mata. Y por eso nosotros, cuando hemos hecho algo mal, no hay que esperar que los demás vengan a decir, tú lo has hecho mal. Hay que pedir perdón, hay que reconocer lo que hemos hecho no está correcto, hay que pedir perdón a la víctima, hay que pedir perdón a Dios, y para no volver a hacerlo. Incluso en familias,
cuando pasa algo en la familia, en vez de tratar de solucionar dentro de la familia, la primera tentación que puede es coger el teléfono y llamar a X que está a distancia para hacerlo. Porque estas cosas, por ejemplo, aumentan y hay gente que vive de eso. Porque al dar, al criticar con los demás puede ganar algo. Eso no es correcto, eso no es mi misión. Mi misión tampoco es misión de nadie, porque todos nosotros somos pecadores, pero no pecadores que tienen que estar permanente al suelo, sino pecadores que están peleando, luchando para renunciar al mal, en la dirección de la conversión. Y es lo que quiero decir cuando nosotros tenemos 5 dedos. Cuando digo tú no está bien, no sé qué, eres una mala persona. 1, 2, 3, 4 dedos vuelvan a mí para decir que yo soy 4 veces peor que esta persona que estoy criticando. Y somos bautizados, hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de la luz, el Espíritu del amor, para ayudar, no para hacer daño, no para comportarnos como hipócritas, sino como amigos, como consejeros, como bautizados que viven verdaderamente el Evangelio, no solo con nuestros labios, sino con nuestras buenas acciones. Estén donde estén, hay que hacer sentir el perfume del amor, el perfume de la reconciliación, el perfume del perdón, el perfume de atención a todos los demás. Somos bautizados y somos sacerdotes. Y como sacerdotes tenemos que presentar día y noche nuestras peticiones a Jesucristo, que está sentado a la derecha de Dios Padre y que no para, que no cesa de recibir nuestras peticiones. Que nuestro Santo Padre y todos los obispos, sacerdotes y diáconos proclamen gozosa y efectivamente la gracia de Dios que nos trae salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que todos los que se han enfermado con el coronavirus, por todos los que están en cuidado de ellos y por los gobiernos y las personas de todo el mundo, para que podamos experimentar la misericordia sanadora del Señor, roguemos al Señor. Por todos los que son padres de familia, para que en este Día de los Padres sean afirmados y fortalecidos en su vocación, roguemos al Señor. Por sanidad y justicia para todos aquellos que han experimentado violencia y racismo, roguemos al Señor. En silencio oremos juntos a nuestra patrona Santa Catalina de Siena por todas nuestras peticiones. Y también ponemos la intención por el Papa Francisco y feligreses de Santa Catalina y Hortensia Frías Mata. Roguemos al Señor. Padre Celestial, escucha nuestras peticiones que te presentamos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios
Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio como alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y todo el de su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación a darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene. En nombre del Señor. En unión con el coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia aquí en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene. En nombre del Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Hortensia Frías Mata, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concederé que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas, dice el Señor. Oremos. Renovados, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a todos y buenas noches.